¿Te has preguntado cómo los ingenieros determinan si un punto donde concurren varias fuerzas realmente está en equilibrio? Si el equilibrio de una partícula en dos dimensiones te parece complicado, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Derian Chuchuca y les doy la bienvenida a UPS Academy, el canal donde el conocimiento cobra vida. En esta ocasión les presentaremos un material académico enfocado en el equilibrio de una partícula en dos dimensiones, donde abordaremos los principios fundamentales de la estática que nos permite analizar sistemas de fuerzas concurrentes, aplicar correctamente las ecuaciones de equilibrio en los ejes horizontal y vertical y comprender cómo la suma de fuerzas determina la estabilidad de un sistema. Aprenderemos también a descomponer fuerzas, plantear diagramas de cuerpo libre y resolver problemas paso a paso de manera clara y estructurada. Muy bien, comencemos. Conceptos básicos. Tenemos como conceptos básicos la partícula y el equilibrio. Podemos decir que la partícula es un modelo idealizado cuyo tamaño y forma se desprecia. En cambio, el equilibrio es un estado en el que la partícula pertenece en reposo o con velocidad constante. ¿Qué es el equilibrio de una partícula? Una partícula está en equilibrio cuando la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ella es igual a cero. Este análisis es fundamental en ingeniería civil, ingeniería mecánica, análisis estructural y estática. Tenemos la representación gráfica. Podemos decir que el equilibrio se analiza mediante diagramas de cuerpo libre, flechas que representan fuerzas y descomposición en el eje X y Y. Definición matemática. En dos dimensiones, las condiciones de equilibrio son sumatorias de fuerzas en X igual a cero y sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, donde sumatoria de fuerzas X es la suma de fuerzas horizontales y la sumatoria de fuerzas en Y es la suma de fuerzas verticales. Puntos importantes. Podemos decir que entre los puntos importantes se encuentran que las fuerzas pueden actuar en cualquier dirección, se deben descomponer en componentes rectangulares y este análisis se realiza en el plano X y Y, estudiando así la traslación, no rotación. Diagramas de cuerpo libre. Para analizar el equilibrio se debe aislar el cuerpo, dibujar todas las fuerzas externas, elegir el sistema de ejes y descomponer fuerzas inclinadas, ya sea en el eje X o en el eje Y. Bueno, adentrándonos un poco más, comenzamos con el primer ejercicio, en el que nos dice que una partícula está sostenida por dos puertas que forman ángulos de 30 y 45 grados con la horizontal. Sobre la partícula actúa un peso de 100 newtons hacia abajo. Nos pide el ejercicio que determinemos la tensión en cada cuerda suponiendo que el sistema se encuentra en equilibrio. Bueno, tenemos que las fuerzas que actúan son tensión 1 en la cuerda izquierda, tensión 2 en la cuerda derecha y peso de 100 newton hacia abajo. Para la elección del sistema de referencia, podemos elegir el eje X horizontal y el eje Y vertical. Como resolución tenemos la descomposición de fuerzas, en la cual descomponemos los componentes de T1 30 grados y componentes de T1 a 45 grados. Hacemos los siguientes sistemas de fuerza y podríamos determinar a continuación cada una de las fuerzas. Ya. En el eje X hacemos una sumatoria de fuerzas que nos da T1 coseno de 30 menos T2 coseno de 45 igualado a cero. Y en el eje vertical, una sumatoria de fuerzas en Y, T1 el seno de 30 grados, más T2 el seno de 45 menos 100. Sustituyendo valores de manera trigonométrica, nos da un sistema de ecuaciones, en el cual podemos decir que 0,866T1 es igual a 0,707T2. 0,5T1 más 0,707T2 es igual a 100, dándonos así unos resultados en T1 de 73 newton y en T2 89 newton. Podemos decir que estas son tensiones necesarias para que la partícula permanezca en equilibrio. Ejercicio número 2. Una partícula está sometida a tres fuerzas concurrentes. Dos de ellas son conocidas: horizontal hacia la derecha y vertical hacia arriba. Determina la magnitud de la tercera fuerza necesaria para que el sistema se encuentre en equilibrio.
Resolución. Aplicamos las condiciones de equilibrio, sumatorias de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Dándonos como resolución un cálculo de la magnitud de la fuerza de F3, en donde sacamos la raíz cuadrada de una sumatoria de 40 al cuadrado más 60 al cuadrado, dándonos así una fuerza 3 de magnitud de 72,1 newton. Podemos decir de que la tercera fuerza debe tener una magnitud de aproximadamente 72,1 newton y actuar en dirección opuesta a la resultante de las otras dos fuerzas para garantizar equilibrio. Bueno, eso sería todo. En conclusión, tenemos que el equilibrio de una partícula en dos dimensiones se analiza aplicando diagramas de cuerpo libre, sumatoria de fuerzas, y podemos decir que este procedimiento es la base para el análisis de estructuras y sistemas más complejos. A continuación, te dejaré un pequeño reto, ¿ya? En el cual dice que una partícula de una masa de 5 kilogramos está en equilibrio, sostenida por tres cuerdas. Tenemos como pregunta determinar la tensión T3 y el ángulo para que esta partícula esté en equilibrio. Y les dejo el gráfico para que puedan guiarse y puedan realizar este pequeño reto. Bueno, esto ha sido UPS Academic, el canal donde el conocimiento cobra vida. Mi nombre es Derian Chuchuca y les agradezco por haber estado en este video. Sería mucha ayuda de que me ayuden con un like, dejando sus compartidos, un pequeño comentario y siguiendo las redes sociales de UPS Academy. Nos vemos en la próxima. Chao.